Hoy nos va a presentar la investigadora, la doctora Eunice Cariño Betancourt. Y bueno, les voy a platicar un poquito de ella, ¿no? Ella es egresada de la licenciatura de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla y es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella forma parte ya del Sistema Nacional de Investigadores como candidata a investigadora y ha realizado diferentes estancias postdoctorales y de investigación en México y en el extranjero. En México, pues en la ENES Morelia, en la UNAM, en el Laboratorio de Ecología Molecular, y en el extranjero en la Universidad de Toronto, en Canadá. Ella también ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y en el Instituto de Química del Laboratorio de la UNAM. Bueno, su trabajo se ha orientado principalmente al estudio de las interacciones bióticas, a la ecología química y a la evolución adaptativa. En particular, bueno, sus intereses se centran en los procesos ecológicos y en los mecanismos genéticos involucrados en la evolución de la defensa química de las plantas y cómo esto ha coevolucionado con los herbívoros. Actualmente ella está haciendo perfiles transcriptómicos del metabolismo secundario de dos especies de plantas, una es datura y otra es onotera, no sé si está bien dicho. Bueno, también ha participado en diferentes congresos nacionales, internacionales, cuenta con diferentes publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros arbitrados. También ha sido o imparte cursos en instituciones educativas nacionales e internacionales y ha sido consultora de agencias privadas y gubernamentales en temas ambientales y de salud. También ha trabajado en consejos editoriales de revistas científicas y de divulgación nacional. Bueno, la doctora Eunice hoy nos va a presentar su charla que se titula Interacciones bióticas y diversidad biológica, una perspectiva ecológica y evolutiva. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a Eunice. Muchas gracias, Eunice, por querer participar en el coloquio. Y bueno, la idea es que ella presente unos 50 minutos y vamos a tener unos 10 o 20 minutos si hay preguntas de parte del público. Entonces, bueno, Eu, te cedo la palabra, te agradezco y pues puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Vania y a la universidad, antes que nada, a la Universidad Autónoma de Guerrero por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartirles un poquito, pues si no de mi investigación, les quiero dar más bien un panorama en esta charla mucho más amplio de las interacciones bióticas, de la biodiversidad, como ya lo veremos en la plática. Y antes de comenzar, me gustaría, así muy rápido, saber un poco sus antecedentes. ¿Son biólogos? ¿Tienen alguna relación con las ciencias biológicas o médicas? ¿O alguien que quiera más o menos decirme cómo es la audiencia para que yo sepa cómo hasta qué punto profundizar en algunos temas o decirlos de manera más general? A ver, chicos, anímense. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí. Sí, sí. Mi nombre es Pedro Vázquez Olivares, estudio la maestría de Economía Social aquí en el campus Llano Largo. Ok. Soy abogado, muy alejado. Okay. Oh, bueno, ok. No, está padre porque, bueno, mi plática justo está estructurada para darles un panorama amplio de algunos temas de investigación que efectivamente se hacen de manera muy especializada en algunos laboratorios del mundo. Como lo verán, yo no me voy a centrar únicamente en lo que se hace en México, pero ya hemos colocado, ya está colocado, ahí está. Chicos, ¿pueden poner sus micrófonos en silencio, por favor? Ya hemos colocado nuestros enfriamientos. Creo que ya, ¿verdad? Ya, creo que Por ahí ya. se escapó Pedro Vázquez, que conversación. pongas tu... Ajá, ya, creo que ya. Bueno,
Ok, voy a comenzar. Supongo que la audiencia es como variada, es un poco heterogénea, quiero creer. Entonces, bueno, como un poco les platicaba la doctora Vania, yo quiero hablar en esta plática de la diversidad biológica, que quizás es un término, un concepto que está presente probablemente hoy más que nunca en distintas conversaciones, no necesariamente académicas o relacionadas con ciencias de la salud o ambientales, sino ya más bien en una conversación, digamos, de la sociedad común y corriente. Y quiero enmarcar este concepto en el contexto de las interacciones bióticas, que como espero veremos a lo largo de esta charla, pues van a ver que es una fuerza bien importante en la evolución de las especies y que también da forma a distintos procesos ecológicos de las comunidades de distintos organismos. Entonces, voy a utilizar como dos vías de discusión, una perspectiva ecológica y una evolutiva para hablar de estos dos conceptos, la diversidad biológica y las interacciones bióticas. Entonces, pues creo que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Creo que el mejor lugar para empezar la charla es justo hablar de qué es la diversidad. Quizás todos tenemos, como les digo, una idea medio vaga de a qué se refiere este término. Quizás muchos estén muy correctos en la idea general que tienen. Y vamos a empezar de una idea pues muy sencilla que espero a lo largo de la plática vamos a ir refinando, puliendo un poco más. Entonces, digamos que la diversidad biológica pues es el conjunto de especies que han existido o que existen actualmente, pueden ser extintas, que están presentes en nuestro planeta. Se calcula que hay alrededor de 2.2 millones de especies descritas. Esto quiere decir que tienen nombre, que se han estudiado, que sabemos dónde están circunscritas, digamos, de alguna manera. Pero probablemente esta cifra está subestimando un cálculo que se hace de alrededor de 8 a 10 millones de especies que se cree que existen, todavía no se conocen, especialmente de organismos invertebrados, de insectos, algunos animales marinos. Ahora, si nosotros, digamos, partimos esta diversidad como en grupos taxonómicos, podemos ver que los grupos dominantes son los invertebrados. Aquí, por ejemplo, los insectos que se acercan al 1.000.000 de especies, seguidas por las plantas, especialmente las plantas vasculares, es decir, las que no son acuáticas, hojas verdes, seguidas por hongos y por otros animales principalmente invertebrados y por los organismos vertebrados en los que están los peces, reptiles, anfibios, aves y desde luego aquí los mamíferos ocupando una fracción, digamos, un poco más pequeñita. Entonces, todos estos organismos, pues desde luego que interactúan de maneras muchas veces muy complejas y diversas con su entorno físico, y a este tipo de relaciones o de interacciones se les llama interacciones abióticas, y también con su entorno vivo, con su entorno biótico, es decir, con todos los demás animales que están en el entorno. Entonces, para esta charla nos vamos a centrar en las interacciones bióticas, como les digo, son las que se dan entre los distintos organismos vivos. Estas relaciones pueden ser intraespecíficas, o sea, entre organismos de la misma especie, o interespecíficas entre organismos de diferentes especies. Y en esta charla vamos a estar hablando justo de ese tipo de interacciones, de las que ocurren entre especies diferentes. Ahora, estas interacciones se clasifican en distintas categorías, especialmente dadas por los efectos que hay en términos de adecuación, ahorita les explico un poco mejor este término, entre los distintos organismos que interactúan entre sí. Entonces, la adecuación es esta medida que usamos mucho en la biología para saber qué tan apto, qué tan adaptado, por decirlo de alguna manera, está un organismo a su entorno, o puede ser a la convivencia con otra especie, y está medido de tres maneras, generalmente. En términos de sobrevivencia, en términos de fecundidad o de éxito reproductivo, es decir, cuántos viven y pasan a la siguiente generación y cuántos de estos tienen hijitos después, ¿no? Entonces, básicamente, las especies pueden tener efectos sobre sí o afectarse entre sí de dos maneras. Uno de manera positiva, o sea, incrementando la adecuación de una especie de la otra, o tener un daño, o sea, que una especie en presencia de la otra reduzca su sobrevivencia, su fecundidad o su éxito reproductivo, o sea, el número de hijos que pasan a la siguiente generación.
Entonces, en esta charla vamos a estar hablando de 3 tipos de interacciones, que son la competencia, el mutualismo y las relaciones antagónicas, que ahorita se las voy a definir un poquito mejor. Entonces, en las relaciones de competencia, que generalmente denominamos menos, o sea, que son negativas, vemos que 2 especies que interactúan entre sí, una en presencia de la otra, implica que se reduce la adecuación. O sea, ambas les va muy mal cuando están juntas. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de interacciones son, por ejemplo, la interferencia, cuando es por agresión, cuando 2 especies luchan por el mismo recurso, generalmente es alimenticio, pero también puede darse por la explotación de otros recursos que son más bien del ambiente físico, como puede ser el agua, aquí como vemos en este caso, y que una de las especies se agote este recurso y deje desprovisto al demás grupo de especies en un ecosistema. Oye, perdón que ¿Sí? te interrumpa. Es que la pantalla se ve un poco cortada. No sé si sea de tu configuración. Pues no lo Como que sé. no se alcanza a ver completamente la No presentación. sé. Yo aquí en ¿Tú la ves pantalla bien? la veo completa. Es que se ve que es como que mucho más grande de lo que las Ujú. pantallas normales. Uy, qué bueno que me dices. A ver, déjenme hacer una prueba. ¿Los demás la ven completa o seré yo? Completa. Se ve No, cortada. se ve Yo sí la veo como la cortada mitad. también, Vania. Ah, Sí, se ve ok. recortada. Gracias, gracias. O sea, por ejemplo, aquí Quizás ven hasta será dónde. como, quizás se ve como, Como por quizás acá. el formato, ¿no? Ajá, porque por ejemplo no se ve todo lo que dice adecuación. Quizás es un formato más grande. No sé, pues es que digamos que. A ver, aquí Ujú, ven mejor. ajá, sí, ¿Sí? ahí se ve mejor, sí. Ah, vale. Bueno, entonces Sí, ahí usaré este está. Ya formato. ¿Sí? Ujú. Ay, parece que ahí gracias. se ve con ¿Sí? Gracias, Eu, sí. No, muchas gracias, no, qué bueno que me dicen. Entonces, bueno, nos quedamos en que otra de estas interacciones, pero que digamos es opuesta en este caso a la competencia, es el mutualismo, en donde pues al par de especies que interactúan juntas les va muy bien, justo cuando están una interactuando con la otra. Se incrementa cualquier medida de adecuación que ya les definí hace un momento. Y ejemplos súper clásicos de este tipo de interacciones son, pues, desde luego, la polinización, o la zocoria, que es la dispersión de frutos, especialmente por animales. Generalmente son roedores, pero pueden ser otros. Y este tipo de interacciones, por ejemplo, se llaman de servicio-recurso, en las que, por ejemplo, aquí, pues, el polinizador obtiene un recurso, que es la alimentación, mientras que ofrece un servicio, que es la dispersión del polen de flor en flor, del material genético, ¿no? O pueden haber relaciones de servicio-servicio, como este ejemplito que les pongo acá. Quizás todos estamos medio familiarizados con este pez payaso gracias a los estudios Disney, en los que pues sabemos que este pez vive en un animalito que es una anémona, que le provee protección porque es pues, un animal muy tóxico, y que le provee un ambiente, digamos, libre de depredadores, mientras que el pez payaso pues también cuida a la anémona y evita que la ataquen algunos otros animalillos. Entonces, estos son clásicos casos de relaciones mutualistas. Y finalmente, tenemos un tipo de interacción muy importante, que es además al que yo me dedico, que es a las relaciones antagónicas, en las que una especie incrementa su adecuación, o sea, le va muy bien en presencia de la otra, mientras que la otra, por el contrario, baja su adecuación, le va mal en presencia de la otra especie. Un caso pues, muy clásico es la herbivoría, esta interacción que yo estudio, en la que pues el animalito que se come las plantas pues le va muy bien porque tiene alimento, crece, se reproduce, mientras que las plantas pues si no siempre son digamos llevadas a la muerte, pero sí les quitan tejido foliar, sus órganos reproductivos a veces, y esto pues va en detrimento de su éxito en términos, pues como les digo, de la adecuación, ¿no? Ahora, otro caso muy evidente, pues, es la predación. Creo que aquí no hay mucho más que explicar. Pues, aquí un animal gana todo y el otro pierde pues, todo completamente, la vida. Y otro caso es el parasitismo, que, bueno, viene mucho al cuento en relación a lo que estamos viviendo actualmente. Hay organismos que son hospederos de virus o bacterias, otros
parásitos que, si bien no suelen siempre matar al huésped, pero sí le causan muchos daños, reduciendo pues su calidad de vida y varios factores que tienen que ver con la adecuación. Entonces, dependiendo de la forma en la que se dan estas interacciones entre las especies que les acabo de describir y la intensidad de la interacción, podemos esperar en general dos tipos de consecuencias, que pueden ser ecológicas y que pueden ser evolutivas, que vamos a ir viendo poquito a poquito durante la plática. Entonces, ¿qué podríamos esperar como consecuencias ecológicas? Pues cambios en la demografía, por ejemplo, que las poblaciones de una especie se hagan más grandotas o más chiquitas, o que de repente, por ejemplo, haya más machos que hembras. También podemos esperar que se cambie la estructura de las comunidades, es decir, del ensamble entre las distintas especies o las poblaciones de las especies. Y a la larga podemos esperar que estos cambios ecológicos nos lleven a tener consecuencias evolutivas, es decir, en un tiempo mucho más largo, en tiempo geológico, por ejemplo, ¿no? Millones o miles de años. Entonces, ¿cuáles consecuencias evolutivas podemos esperar? Pues la extinción de especies, vamos a ver aquí, o la especiación, que quiere decir que a partir de una especie, de un organismo ancestral, se originan distintas especies. Aquí vemos un árbol filogenético, para los que no están familiarizados con este tipo de esquemas que se utilizan en la biología o en la ecología evolutiva, pues son representaciones que básicamente nos dicen que una especie tiene ancestros y cómo son sus relaciones de parentesco. Y pues en su conjunto estos procesos de extinción o especiación se les denomina diversificación. O sea, nos llevan a los patrones grandotes que tenemos de especies y que explican la diversidad que tenemos en el mundo natural. Entonces, vamos ahorita, quiero dar algunos ejemplos para que quede un poco más ilustrado qué tipo de consecuencias ecológicas tienen o implican esta forma en la que los organismos interactúan entre sí. Entonces, ¿qué cosas podemos ver como consecuencias ecológicas? Pues regulación en las poblaciones, en sus tamaños, en su estructura. Como les digo, cambios en la estructura ya no solo de las poblaciones de las especies, sino de una comunidad o de un ecosistema. Y de manera más, digamos, detallada ya entre los individuos que interactúan entre sí y aún a un nivel como más, digamos, detallado, ajuste entre los rasgos y los caracteres, la forma que tienen los organismos que les digo que actúan entre sí. Pueden ser rasgos de tipo conductual, pueden ser químicos o pueden ser morfológicos, ¿no? La forma de los organismos, de su cuerpo, por ejemplo. Entonces vamos a empezar por un ejemplo muy bonito e interesante, al menos en la ecología evolutiva, que aparte dio paso a uno de los términos que ha sido muy utilizado en la biología y especialmente en algunos programas de conservación, que son las especies clave. Les voy a ir platicando de qué va este ejemplo. Bueno, por acá tenemos a una estrella de mar, que comúnmente se llama estrella de mar púrpura u ocre. Todas estos, como decimos en biología, fenotipos, que es la forma en la que se presentan físicamente los organismos en la naturaleza. Aquí tenemos 3 fenotipos diferentes, pero es la misma especie, de diferentes colores. Y esta estrella de mar se distribuye en los litorales de las costas del Pacífico, sobre todo en las regiones de Norteamérica, incluida obviamente México. Ahora, esta estrella de mar, como muchas otras, quizás ustedes lo sepan, es súper depredadora. Es uno de los depredadores más importantes en las zonas litorales y de contramarea de muchos ecosistemas costeros. Y se alimenta de un montón de bichos, incluidos mejillones, percebes de distintas especies, pero también algas. Aquí, por ejemplo, les pongo una de estas algas de las cuales se alimenta esta especie, pero su dieta incluye cerca de 15 a 20 organismos diferentes. Entonces, durante los años 60 y 70, un ecólogo muy famoso, que les digo, acuñó el término de Keystone Species o especies clave, se dedicó a estudiar estos ecosistemas en estas zonas litorales e hizo muchos experimentos en las comunidades naturales
de interacción de estos organismos. Vale la pena decir que si bien la estrella se alimenta de todos estos bichos, también cada uno de estos animales acuáticos compiten entre sí porque ocupan los mismos recursos y generalmente además coexisten en el mismo espacio. Entonces, como les digo, este ecólogo, Robert Treat Paine, se dedicó a hacer experimentos en estas regiones litorales y excluyó en algunos momentos a su principal depredador de todos estos organismos costeros, que es, como les platico, la estrella de mar. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que aparentemente la competencia entre estos organismos que son su comida de las estrellas de mar se intensificó y dio paso a la proliferación del mejillón. Se invadieron estas zonas en las que no estaba presente la estrella de mar de mejillones y al mismo tiempo se redujo la diversidad de especies. O sea, de haber un ecosistema chiquitito compuesto por 15 a 10 especies, pasó a haber un ecosistema compuesto por 8, incluso 5 especies. Entonces, pues aquí quedó como bastante claro y ejemplificado lo importante que era esta especie, este depredador, para la regulación de este ecosistema litoral. Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo, como digamos, escala un poco más amplia, una escala ecosistémica de lo que la remoción de una especie, pero como ojalá les ilustre este ejemplo, no solo de la especie, sino de la forma en la que ésta se relaciona con todo su entorno de manera directa y de manera indirecta, ya lo veremos en este ejemplo, pues es determinante para la regulación de los ecosistemas. Entonces, les doy un poquito el contexto porque les voy a poner un video muy cortito que vale la pena verlo, creo que va a quedar mejor ilustrado que lo que yo les pueda decir, y es la reintroducción del lobo gris en el parque de Yellowstone, que se encuentra entre los estados del norte de Estados Unidos, si no me equivoco es Idaho, Wyoming y Montana. Entonces, ya hace algunas décadas atrás, a principios del siglo XX, en 1929 se cazó el último lobo gris en esta región, quedó extinto. Y en muy pocos años esto provocó el crecimiento desmedido de muchas especies de cérvidos, o sea, ciervos, que incluyen alces, búfalos, y empezó hasta a ser un problema muy importante ecológico y que empezó a diseminarse en regiones urbanas. Entonces, el humano, que es bien creativo, desarrolló planes de control de estas poblaciones basados en la caza. Entonces, pues claro que disminuyeron significativamente las poblaciones de estos cérvidos, especialmente de alces, pero eventualmente estos planes de manejo basados en la caza se abolieron, se acabaron, fueron cancelados por la mayoría de los estados y ya después hubo unas leyes federales, de manera que las poblaciones de alces y búfalos volvieron a crecer desproporcionadamente. Entonces, en 1995, casi 70 años después de que quedó extinto el lobo gris en esta región, se trajeron unos cuantos individuos de Canadá, fueron no más de 17, y los introdujeron en esta región. Y pues quiero que vean qué ocurrió. Perdón, no ocurrió esto. Breve. Ahí está. ¿Estás pasando algún video, Evo? Sí, ¿no lo escuchan? Sí, No se sí, mira. sí lo escuchamos. ¿Lo Yo ven? sí escucho algo, pero no se ve. Yo ¿No no lo veo ven, no ni lo ven? escucho nada. No se No, mira, no dice. se ve. No se ve ni se oye. Tienen que Tiene compartir la pantalla desde el YouTube para que lo podamos ver. ¿Ahora lo ven? No, No. tiene que cambiar el compartir pantalla, tiene que cambiar a la pantalla de YouTube. Vale. Vamos a dejar de compartir pantalla. Uh-huh. Después nuevamente compartir pantalla
y seleccionar la pestaña de YouTube. Entonces déjenme ponerme aquí primero. Estoy, sale. Ahora, al compartir pantalla, tiene que poner ya sea el explorador o la pestaña de YouTube. Espérenme. A ver. ¿Sí ven? Ahora sí. Listo, doctora. ¿Sí? Ahora Perdón, sí a vemos ver. el video en YouTube. Bueno, vamos. Pero tenemos problemas con el audio. Al seleccionar el compartir pantalla, debe poner que igualmente el audio lo debe de compartir. ¿Perdón? Seleccionar el compartir pantalla debe de dar permiso para que también se comparta el audio, porque ahorita únicamente vemos el video, pero el audio no. Uy, y ahí, yo no sé dónde, no le veo. A ver, espérenme. Bueno, pero tiene subtítulos, ¿no? Podemos leer también. Sin la musiquita, ¿verdad? Es que aquí yo solo veo compartir pantalla, no tengo la posibilidad de modificar. Compartir el audio. Bueno, ¿lo leen? Digo, para que no nos llevemos demasiado tiempo. Sí, Sí, no hay solo pone en problema. pantalla completa.
Bueno, hasta aquí el video. Sí lograron captar la mayor parte de la información. Nos faltó la musiquita y demás, pero sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se pudo Perfecto. comprender. Muy bien. Bueno, regresamos a la presentación. Sí ven todos, ¿verdad? ¿Sí? No, Sigue viendo continuamos su la... ventana de YouTube. Ok. Entonces me salgo y ahora sí me regreso a compartir, ¿no? A ver si ahora sí. Correcto. ¿Ven? ¿Ahora sí? ¿Ya ven la presentación? Sí, ya. Perfecto, gracias. Bueno, espero que sí hayan podido captar lo impresionante digamos, de las implicaciones que tiene una sola aparente especie o interacción con la regulación de todo un ecosistema, y no solo digamos, del ecosistema biótico, o sea, de los seres vivos que interactúan con esta especie de manera directa o indirecta, sino incluso del ambiente físico. Entonces, yo creo que este es un ejemplo, digo, además de muy bonito para los que somos nosotros biólogos, de cómo sí se pueden restablecer algunos ecosistemas que parecen perdidos, pero además de las implicaciones de estas interacciones biológicas, bióticas que se dan entre los seres dentro de un ecosistema. Ahora nos vamos a ir desde esta escala que es un poco más grande a una escala muy chiquita que tiene que ver con cómo entre las especies se dan estas relaciones, no solo entre los individuos, sino entre los rasgos, los caracteres de estos individuos. Aquí vemos una florecita muy bonita, una iris, se llama iris de cuello largo. Aquí es el tubo nectarífero, el néctar se encuentra aquí abajo. Entonces nos podremos imaginar quizás viendo esta flor el tipo de polinizador que podría tener. Tiene que tener una trompita larga, ¿no? Y efectivamente, vean el tamaño de la probóscide, que es esta, digamos, trompita que utilizan los polinizadores para chupar néctar. Es enorme. Aquí podemos ver que estas dos especies están tan adaptadas una a la otra, que están tan ajustados sus caracteres, sus rasgos entre sí. Y aquí les voy a presentar solo unos datos, una forma en la que se ha medido este tipo de interacción, algunos números involucrados, no nada del otro mundo. Es una gráfica muy fácil y vemos aquí la relación entre la trompita, el polinizador y la cantidad de néctar que consume. Vemos que a mayor largo de la trompa del polinizador consume mucho más néctar. Y por el lado de la flor vemos que a mayor largo el tubo floral, mucho más granos de polen son depositados por parte de los polinizadores. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues un poco lo que les decía. Primero, hay un balance entre estos caracteres, entre plantas y polinizadores, y esto sugiere que una y otra especie representa el ambiente selectivo, o sea, en términos de selección natural para el otro. Las flores seleccionan polinizadores de trompitas muy largas, mientras que los polinizadores seleccionan flores de tubos nectaríferos muy largos. Entonces, estas dinámicas, digamos, ecológicas o en términos de adaptación entre un organismo y otro, pues tienen implicaciones en escalas mucho mayores, en escalas evolutivas, en tiempo geológico, como les digo, en miles o cientos de millones de años. Y a continuación vamos a ver unas de estas consecuencias.
Estas consecuencias evolutivas, pues desde luego involucran las respuestas recíprocas entre especies, que ya vimos como un pequeño ejemplito en estos caracteres de esta interacción de polinización, y son representados, por ejemplo, en términos de la congruencia filogenética, o sea, de qué tanto se parecen los árboles filogenéticos de las especies, estas representaciones gráficas que les enseñé al principio, y que en tanto corresponden ya en un nivel mucho más sofisticado, que digamos se ha desarrollado durante las últimas 2 décadas, los análisis moleculares que empatan la base de variación que tienen las especies, que es generalmente la mutación. Hay otros mecanismos, pero es que cambia su estructura genética, sus secuencias, que codifican aminoácidos, y que estos cambios moleculares empaten con los cambios que vemos en las especies en términos filogenéticos. Ya lo veremos con más detalle. Entonces, este primer ejemplo que les quiero mostrar, que es pues, relativamente conocido en la biología evolutiva y que tiene que ver una vez más con estas poblaciones que de repente crecen desproporcionadamente por algunas, por efecto del hombre en general, que altera su ecosistema. Y pues este es el caso de el conejo europeo y la mixomatosis. Quizás alguien de ustedes ha oído hablar de esta enfermedad de los conejos, sobre todo los que a lo mejor están cerca de criadores de granjas. Esta es una enfermedad terrible para los lepóridos, es decir, conejos, liebres, y ya verán de qué va. Bueno, a finales del siglo XIX se introdujo en Australia unos pequeños organismos de esta especie, el conejo europeo, y resulta que en unas cuantas décadas se convirtió en una peste, o sea, se expandió por todo el país, casi continente de Australia, y para 1950 ya estaba totalmente fuera de control. Entonces se decidieron una vez más aplicar estos planes de control biológico y se introdujo este virus que tiene sus orígenes, en realidad es un virus americano, que es el virus del mixoma, y que tristemente les causa unos daños terribles a muchas especies de conejos, de liebres. La infección causa problemas respiratorios, conjuntivitis, como podemos ver aquí, pierden los ojos, y la muerte llega en menos de 14 días. Es súper letal este virus, y pues ya se podrán imaginar que las poblaciones de conejos se redujeron drásticamente, llegando casi a desaparecer. Sin embargo, en tan solo 10 años, el virus evolucionó, cambió sus mecanismos de infección y de virulencia y decreció específicamente su virulencia, la forma en la que se podía dispersar entre los conejos. Y al mismo tiempo, en solo un lapso de otros 10 años, se produjo la evolución de la resistencia en los conejos. Desarrollaron algunos mecanismos fisiológicos que permitían que no fueran tan vulnerables a la infección por este virus, y las poblaciones volvieron a fluctuar hacia la alza. Entonces, este es un caso raro, pues de los pocos casos raros que se les llama de rapid evolution, o sea, de evolución muy rápida, porque estos cambios, digamos, entre especies y sobre todo que involucran estas bases genéticas, se llevan a cabo en cientos de miles de años. Pero este caso es muy bonito porque ejemplifica pues cómo una especie puede cambiar en respuesta de la otra y cómo puede llevar a patrones, como les digo, grandotes de evolución entre especies, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es, digamos, en un sentido al menos temporal, todo lo contrario del que les acabo de mostrar. Estas pequeñas hormigas que vemos aquí, quizás muchos las hemos visto a lo mejor sin poner demasiada atención, son las conocidas hormigas arrieras, hormigas cortadoras de hojas, y quizás muchos de ustedes han visto, como les digo, así en los caminitos, en los parques de las ciudades o en algunas zonas quizás más naturales, estas líneas de hojitas, de hormigas que se ve que van transportando hojitas, ¿no? Que van cortando de arbustos de por ahí cerca y que meten a su hormiguero. Bueno, quizás uno a simple ojo podría creer que pues estas hormigas son herbívoros que se alimentan de estas plantas, ¿no? Pero resulta que no. Estas hormigas son el ejemplo de, digamos, los primeros agricultores, que aunque nosotros creemos que fue el ser humano, pues resulta que no, los primeros agricultores del mundo hace casi 60 millones de años, que cultivan
un hongo, generalmente de la familia Agariacea, y con el cual alimentan a sus larvas. Entonces, utilizan estas hojitas para masticarlas, transformarlas un poco con las enzimas de su saliva y sus excrementos y alimentar, como les digo, este hongo, que a su vez les sirve de un alimento muy especializado a sus larvas, pero a su vez existe un hongo que es parásito de este otro hongo cultivado, que es el género Scopopsis en general, que también está, digamos, asociado a estas interacciones, a este mutualismo de hormiga. Y si nosotros vemos en términos filogenéticos qué ha pasado durante los últimos 60 millones de años, como les digo, entre estas distintas especies que interactúan entre sí, aquí tenemos, por ejemplo, en el panel de la izquierda, especies de hormiga, en el panel de en medio, las especies del hongo que cultivan las hormigas, y en el panel de la derecha, distintas especies del hongo que parasita a este otro hongo cultivado. Entonces, cada colorcito representa un género de distintas hormigas que son cortadoras de hojas. Y podemos ver que si no es idéntico, pero sí es muy parecido la forma en la que estas especies se han diversificado, o sea, la topología de estos árboles filogenéticos, lo cual nos sugiere que ha habido, bueno, que hay una congruencia filogenética, o sea, que se parece la forma en la que se han generado las especies de hormigas, y se han generado las especies de este hongo cultivado, y se han generado las especies de este otro hongo parásito. Y esto nos habla de un proceso de coevolución, o sea, de que han cambiado juntas en el tiempo. Y tomemos en cuenta el tiempo, o sea, son 60 millones de años moviéndose, digámoslo de alguna manera, juntas estas tres especies o grupos de especies, taxones. Ahora, uno pensaría, bueno, vemos estos patrones grandotes de evolución, pero estos patrones grandotes de evolución, e incluso los que hemos visto en términos ecológicos, pues tienen una base molecular, es decir, todos tenemos nuestro DNA, al menos los organismos más complejos, otros tienen solo RNA, pero digamos, todos estamos codificando lo que hacemos, nuestra estructura física, pero nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea a partir de nuestros genes. Entonces, estos cambios que se dan en estas especies, pues están obviamente fundamentados en esta estructura molecular. Como ahorita lo vamos a ver en que es el último ejemplo de una de mis interacciones favoritas y de un sistema muy bonito que se ha estudiado por más de 50 años y que se conoce muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos a la hierba lechosa o las asclepias, creo que incluso su nombre científico es con el que son más comúnmente conocidas, que son consumidas usualmente por una serie diversa de insectos, en los que se incluyen algunas palomillas como Creatonatus, crotonos, especies del género manduca, amata y las clásicas mosquitas drosófilas, ¿no? Pero también esta planta es consumida por esta muy bonita mariposa que yo creo que todos conocemos, tenemos medio cerquita de nuestro corazón porque es la mariposa monarca, que como sabemos migra desde los bosques canadienses y estadounidenses hasta nuestros bosques de oyamel y pino aquí en la zona centro, los bosques de Michoacán, de México. Entonces aquí la tenemos en su fase larvaria y aquí como se ve de adulta. Bueno, pues esta planta produce una toxina que se llama uvaína, que es un glucósido cardíaco, no voy a entrar en muchos detalles de qué tipo de toxina es, pero como dato a lo mejor curioso, esta toxina es la que emplean algunas tribus somalíes, porque no es producida únicamente por esta planta, se produce por algunas otras especies distribuidas a nivel global. Con esta toxina es la que utilizan los cazadores somalíes para envenenar sus flechas y es capaz, bueno, hay registros de que una sola flecha envenenada es capaz de matar a un hipopótamo adulto. Entonces ya se imaginarán el grado de toxicidad que tienen estos glucósidos cardíacos. Pues resulta que estos glucósidos afectan la bomba de sodio-potasio, que es esta bomba muy importante que tenemos todos los organismos, sobre todo los vertebrados, que nos permite regular las sales del cuerpo, ¿no? El sodio y el potasio, y que cuando mal funciona, permite que se incremente el sodio intracelular, reduce la velocidad
de la conductancia eléctrica y reduce la tasa de actividad del corazón y las neuronas. O sea, puede causar un paro cardíaco. De hecho, eso es lo que les pasa a los animales cazados con estos dardos envenenados con uvaína. Bueno, pues resulta que esta mariposita tan delicada y bonita que vemos aquí es súper resistente a consumir plantas con glucósidos cardíacos. De hecho, está adaptada y especializada a comer únicamente en su fase larvaria, o sea, cuando es oruguita, únicamente plantas que contienen estos glucósidos cianogénicos. Entonces, desde hace algunas décadas, se empezó a examinar qué pasa a nivel molecular con estas mariposas que están adaptadas a este tipo de compuestos. Aquí les muestro una esquemita de lo que es así, un dibujito, ¿no? Como les digo, una forma muy esquematizada de mostrar la bomba de sodio y potasio y una unidadcita que tiene, que es donde se pegan los iones de sodio y de potasio. Esta unidad que se llama alfa ATP. Bueno, pues resulta que se descubrió que la mariposa monarca tiene una mutación, o sea, produce un aminoácido diferente a la mayoría de los insectos herbívoros que se alimentan de estas plantas, y pues esto podría hacerle a uno creer que esta es la razón por la cual estas mariposas son capaces de consumir estas plantas tan tóxicas, ¿no? Esta mutación está en una región del genoma, que es la región 122 de esta unidad. Bueno, no es muy importante el número, pero bueno, para que lo tengamos presente, porque ya verán que viene al cuento un poquito más adelante. Bueno, resulta que esta especie no solo es capaz de comer plantas, como les digo, súper tóxicas, sino de usar estas toxinas a su favor. Aquí les voy a mostrar una foto de uno de sus más usuales depredadores, que al final de cuentas no lo son tanto, ya verán por qué, la urraca azul, que no resiste el nivel de toxicidad que realmente tiene la mariposa, que adquiere la mariposa en base al consumo de estas plantas tóxicas que tiene en su fase larvaria. Aquí la vemos comiendo, una mariposa, un adulto de esta especie de la mariposa monarca, y vomitándolo a los cuantos minutos. Entonces, pues se sigue explorando qué pasaba con estas bases genéticas, con la estructura molecular de esta especie. Resulta que encontraron que una o dos mutaciones, o sea, por ejemplo, una mutación en la posición 122 o en estas otras posiciones del genoma, están asociadas o se encuentran en los animales que comen este tipo de plantas venenosas. Pero 3 mutaciones están asociadas con el secuestro, o sea, con la capacidad de almacenar sin acabar siendo intoxicadas estos compuestos secundarios. Y para eso este grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, que publicó un paper bonito, estos resultados son los que les muestro de este paper en la revista Nature, pues hicieron su investigación se basó en algunos análisis filogenéticos, o sea, como les digo, de muchas especies y de sus patrones en términos de evolución, y algunos experimentos a nivel molecular. Les voy a explicar solo de manera muy general un poquito lo que hicieron. Bueno, analizaron un montón de bichos, insectos en general, que se alimentan de plantas que tienen esta toxina, y encontraron aquí en colorcito verde que los que tienen una mutación o la combinación de 2 mutaciones, pues comen, son capaces de alimentarse de plantas con esta toxina, con la uvaína. Pero los que tienen, aquí lo vemos en colorcito morado, los que tienen 3 mutaciones son capaces de secuestrar estos compuestos y utilizarlos, digamos, pues a su favor como una defensa en contra de sus depredadores. Es un caso, digamos, de evolución convergente, que quiere decir que especies que no están tan emparentadas, o sea, que no tienen una relación evolutiva cercana, o sea, que no tienen parientes cercanos, dieron con la misma solución en términos, digamos, moleculares, en términos de mutaciones, para resolver el problema ecológico que les planteaba una planta que tiene este tipo de toxinas, ¿no? Y bueno, también hicieron, como les digo, algunos experimentos moleculares. Les voy a contar
a platicar de uno de ellos. Lo que hicieron aquí fue manipular el genoma de varias mosquitas Drosophila, o sea, insertarles distintas combinaciones de estas mutaciones y ver qué pasaba cuando las exponían a la uvaína y cómo funcionaba su bomba de sodio y potasio, como para confirmar que efectivamente estas mutaciones están relacionadas con el control de este mecanismo de la bomba de sodio y potasio de regular las sales en el cuerpo, en este caso de los insectos. Entonces aquí quiero solo que prestemos atención a estas dos líneas rojitas, la punteada que está aquí en la parte superior de este panel y la línea roja que es continua. Aquí vemos en el eje de las X la cantidad de uvaína a la que expusieron a estas mosquitas mutantes que les llamaron mosquitas monarcas. Y aquí el funcionamiento en términos de porcentaje de la bomba de sodio y potasio. Entonces podemos ver que estas dos líneas rojas pues prácticamente son idénticas, ¿no? La línea continua representa la mosquita alterada genéticamente que tiene las 3 mutaciones y es básicamente el mismo comportamiento que tiene la mariposa monarca real. Entonces esto confirma efectivamente que estas mutaciones controlan el funcionamiento de esta bomba tan importante para poder regular la toxicidad de la dieta de la mariposa monarca y como les digo, entre la base molecular, la maquinaria genética, con los procesos que se han dado a nivel evolutivo y filogenético. Y bueno, pues este es el último de los ejemplos que les quería mostrar en relación a estos mecanismos o consecuencias evolutivas, que en su conjunto, con las dinámicas ecológicas que les mostré al principio, creo y espero que nos pueda llevar a la conclusión de que la relación de los seres vivos o la forma en la que interactúan entre sí es muy importante para modelar y para pues, dar forma a la diversidad que tenemos en el planeta. Y que al mismo tiempo esta biodiversidad, si bien es el conjunto de especies, como a lo mejor digamos es esta definición tradicional, pero también es el conjunto de genomas, también es el conjunto de ecosistemas y por supuesto es el conjunto de interacciones dadas por estos muy diversos organismos y que ocurre de manera muy compleja entre los seres que comparten un mismo ecosistema. Entonces, pues, por mi parte es todo. Espero que les haya parecido interesante la plática, que la hayan disfrutado y pues estoy abierta a preguntas, comentarios o cualquier cosa que me quieran compartir. Muchas gracias.